El día de hoy, en sinembargo.mx, les presentamos una nota muy interesante de Guadalupe López Fuentes, de Lupita aquí, reportera de Sin embargo MX, en donde se habla que hay organizaciones que defienden la rendición de cuentas y la igualdad en materia fiscal. Ellos están exigiendo al próximo gobierno federal una nueva reforma fiscal progresiva que incluya reducir los beneficios fiscales y recuperar el impuesto a las herencias multimillonarias. La demanda se enmarca en un contexto de baja recaudación de impuestos en México. Por ejemplo, los ingresos tributarios recaudados en 2022 fueron el equivalente al 16.9% del Producto Interno Bruto, con lo cual se mantuvo en un último lugar de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hay organizaciones que están impulsando para que este tema llegue al primer debate presidencial, que son también una serie de preguntas que las organizaciones, la sociedad civil puede enviar acerca de las dudas y propuestas que quieren escuchar de estos candidatos. Este texto, como le decía, es de autoría de Guadalupe Fuentes y por eso la invitamos para que nos hable sobre el trabajo que están haciendo organizaciones no gubernamentales para ver la manera en que este tema de una reforma fiscal se incluya en el próximo debate. Así que le damos la bienvenida a Guadalupe Fuentes a este espacio de Café y Noticias. Muchas gracias, Lupita, por habernos tomado esta videollamada y hablarnos sobre este texto que presentas en sinembargo.mx. Hola Perla, un saludo a ti y a todo el auditorio de Café y Noticias. Pues gracias por invitarme a comentar esta nota que publicamos en Sin embargo. Y sí, como tú bien lo decías, la semana pasada diversas organizaciones exigieron una nueva reforma fiscal. Uno de dos frentes, ¿no? Por una parte estuvo el CIEP, Fundar, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Ellos crearon un frente, se llama la Alianza por la Justicia Fiscal, precisamente ellos planteaban una nueva reforma fiscal en México, pues para los nuevos gobiernos, para el nuevo gobierno ya que tomará las riendas del país en el próximo sexenio. Y entre estas propuestas que estas organizaciones planteaban era aumentar las tasas del ISR, reducir los beneficios fiscales y recuperar el impuesto a las herencias multimillonarias. Ellos, su planteamiento, proponían 12 formas de recaudar más dinero de los impuestos, que como sabemos, este dinero de los impuestos debe ayudar al país a disminuir las desigualdades, porque mucha parte de estos impuestos se utiliza para programas sociales, hacer carreteras, en fin, hay un objetivo de cobrar estos impuestos. Eso por una parte. Y en el otro frente hubo organizaciones como la Alianza contra la Desigualdad en México, que ellos agrupan a 60 organizaciones, y ellos iban más allá, ¿no? Porque ya en el marco de este primer debate, que es el próximo 17 de abril, primer debate presidencial, ellos sí planteaban a los candidatos dos preguntas que ellos les están haciendo y que ya las enviaron al Instituto Nacional Electoral y que el INE no dio respuesta, pero pues esperemos que en el debate del 17 de abril, pues ellos pues puedan plantear esas preguntas. Ellos decían, una de las preguntas es, ¿qué política fiscal aplicarías para reducir y reparar estas brechas de desigualdad del país que aquejan a todos los grupos vulnerables? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta ya va enfocada más a las políticas progresivas que los candidatos plantean en su nuevo gobierno, si plantean ellos la recuperación del impuesto a la riqueza. Estas son las dos preguntas que esta alianza lanzó a los candidatos, que van a estar difundiéndola en estos días y que esperan que pues el INE la haya tomado en cuenta, porque recordemos que el INE dejó a todos los ciudadanos poder hacer preguntas a los candidatos y ellos van a escoger pues las preguntas que les parezcan más convenientes. Entonces ellos, estas dos preguntas son las que plantean y que van en sí con una nueva política fiscal que hace mucha falta aquí en México.
Hasta el momento, Lupita, no hemos visto que alguno de los candidatos hable sobre este tema en específico. Únicamente cuando le preguntaron a la candidata de Morena, del PT, del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de Ricardo Salinas Pliego, sobre este pago de impuestos. Es la única que ha dicho que pague y que ha dicho que sí va a mantener esta directriz para que los empresarios terminen pagando los impuestos. Pero ¿en qué momento se encuentra también México en la recaudación? Porque algo que mencionas en este texto tiene que ver con ello, la postura y el posicionamiento que tiene México en las organizaciones para que recauden estos impuestos. Lupita, si nos puedes ahondar sobre este tema, por favor. Claro. Fíjate, Perla, que es muy interesante y para poner en contexto un poco al auditorio, en México, en la época posrevolucionaria y hasta el año de 1961, en México sí se grababa la riqueza. Después hubo una reforma en 1961 en donde ya y por diversas políticas esto se quitó. Entonces, lo que vienen exigiendo organizaciones, no solo en este sexenio, sino de sexenios anteriores, es que vuelva otra vez ese impuesto a la riqueza. Si vemos, por ejemplo, los informes que da Oxfam cada año, por ejemplo, por cada dólar que se recauda a nivel mundial, únicamente 4 centavos proceden de gravar la riqueza de los más ricos. Y esto porque la mitad de los multimillonarios del mundo viven en países que no aplican ningún tipo de impuesto a la sucesión de riqueza. Es decir, ahorita los únicos impuestos que se cobran en México es el ISR a las grandes empresas, es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto especial sobre la producción y servicios, que es el IEPS, pero ya nada más, no se le impone a los más ricos gravar su riqueza, o sea, eso quiere decir que si tú heredas una riqueza de tus padres, tienes que dar una contribución a la hacienda de México, en este caso. Eso no pasa en México, y como el mismo informe de Oxfam lo dice, pues la mitad de los millonarios de todo el mundo viven en estos países como México, que pues no recaudan esta riqueza, este impuesto a la riqueza. Entonces, lo que estas organizaciones exigen y piden al nuevo gobierno es una política fiscal que en este sexenio no se hizo porque el propio presidente fue una de sus promesas al asumir la presidencia, de que no iba a haber nuevos impuestos, en fin. Pero lo que ellos quieren es que en el próximo sexenio pues se abra un poquito más esta recaudación a los impuestos, y lo que quieren es que haya una manera más equitativa de recaudar estos impuestos, cobrando a los que más tienen los impuestos, y que de verdad hay una verdadera transparencia, porque si nosotros analizamos los informes que dan, por ejemplo, conglomerados a la Bolsa Mexicana de Valores, sus reportes anuales que por ley tienen que mandar, esta parte de los impuestos a veces lo agregan, lo meten en sus informes de manera agregada, y ahí es como medio, no es tan transparente, porque, por ejemplo, ahí no revelan las devoluciones que como conglomerado, como empresas, hacen del impuesto al valor agregado, que es el IVA. También incluyen las contribuciones a la seguridad social que dan los trabajadores, lo meten en la parte de los impuestos cuando no lo deberían de hacer. Entonces, hay varias cosas que en México les permite la misma reforma, la misma política, hacer a los grandes millonarios, y que eso es lo que quieren las organizaciones, que ya se acabe, que de verdad el nuevo gobierno implemente una verdadera reforma fiscal en donde haya más que haya una equidad en los impuestos que pagan los más ricos, y los que pagan como ciudadanos como tú y como yo, que también pagamos impuestos. Hasta el momento, como bien dices, ninguno de los candidatos ha levantado la mano o ha dicho qué va a hacer en materia de una reforma fiscal. Claudia Sheinbaum habló la semana pasada, y solo fue porque le comentaron lo que pasó con lo de las empresas de Grupo Salinas, pero de ahí en fuera ningún candidato ha sido claro en si van a retomar estos impuestos, pues esta reforma fiscal que México necesita, y que
pues no es algo nuevo y no es algo que se haga en gobiernos de izquierda. El pasado, solo recordar a tu auditorio que el pasado 11 de marzo, el presidente Biden, que es el presidente de Estados Unidos, propuso que haya una mayor recaudación fiscal el año 2025 y entre esas propuestas, él dijo que proponía un impuesto del 25% a los más ricos y un incremento del 21 al 28% del impuesto sobre la renta a las empresas. Entonces, no es algo nuevo, algo que México vaya a hacer apenas, sino es algo que ya se está implementando a nivel mundial y en países por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que luego muchas veces se quejan de que los impuestos ahí como que van a inhibir las inversiones y países como Estados Unidos ya están planteando estos temas de aumentar más los impuestos a quienes más ganan. Esa era mi última pregunta, Guadalupe Fuentes, porque hablar sobre un movimiento que no nada más es aquí único del país, de México, sino se está dando a nivel internacional, se ha exigido a diversos gobiernos que haya esta equidad en los impuestos. Nos deja un comentario aquí R. Arriaga que dice, los impuestos no pueden ser confiscatorios, se grava el ingreso, no la riqueza, que ese es uno de los cambios que se busca para encontrar una equidad, que a lo mejor las personas que han estado exentos de pagar por muchos años, como lo hemos visto el caso de Ricardo Salinas Pliego, a veces vemos que el mundo está al revés al momento de que a nosotros nos exigen, bien ciudadanos de a pie, nos exigen y nos impulsan, nos están diciendo que tenemos que hacer nuestro pago de impuestos, pero a veces con empresarios multimillonarios como Ricardo Salinas Pliegos, pues ven la forma de evadir estos impuestos y lo que se busca es que no haya esta disparidad en el pago. ¿Cómo lo ves tú, Lupita? Pues sí, efectivamente, como tú dices, esta reforma fiscal progresiva va más allá, ¿no? Va más allá de pagar los impuestos que normalmente pagan los ciudadanos y las empresas, como dices, como decía el comentario de la persona que escribió, y lo que recordamos hace ratito, ¿no? Que los únicos impuestos a nivel federal que pagan una empresa son el ISR, el IVA y el IEPS. Lo que quiere o que plantean estas organizaciones es que también se paga un impuesto a la riqueza heredada, como se hacía anteriormente en México, antes de la reforma de 1961. Entonces, pues esto es lo que se está planteando y como te digo, que no es nuevo a nivel internacional, muchos países ya lo hacen y pues las preguntas que plantean y, por ejemplo, de la organización, la Alianza contra la Desigualdad en México, que es aquí en nuestro país, pero ellos se unen a una alianza a nivel mundial, que es la que hay. Seguramente el auditorio ya sabe que hay un grupo de millonarios, se llama Millonarios Patrióticos a nivel mundial, que ya se han unido a esto, que están conscientes de que hay mucha desigualdad en el mundo y ellos mismos han creado. Creo que ¿me escuchas, Lupita? Porque pareciera que estamos teniendo problemas con tu conexión de internet. Creo que solo si me confirman si sí la tenemos a Lupita, ya estaba cerrando su participación. Dice Jorge Hernández, se está cortando, no se entiende si se estaba cortando ya lo último de la entrevista, pero nos hablaba acerca de este texto que publican y que pueden encontrar ustedes aquí en sinembargo.mx. Estoy viendo que están pidiendo que se haga viral esta información porque también es una nota muy interesante de cómo vienen estas posturas de organizaciones no gubernamentales para tratar de encontrar una equidad en el pago de los impuestos, ahora que estamos hablando sobre el adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, con el SAT. Creo que viene muy bien este tema para seguir discutiendo. Creo que no logramos conectar a Guadalupe Fuentes, sin embargo, creo, ya la tenemos lista. Estaba dando su comentario final ya para cerrar esta participación. Guadalupe, creo que sí, ya nos escuchas bien, ¿verdad? Perdón, Creo que está una apagado disculpa al tu auditorio, micrófono. creo que Listo. fue. Ya.
Sí, una disculpa al auditorio, Sí. creo que fue mi internet. Pero sí, era la última parte que les comentaba, que las organizaciones lo que buscan es una reforma progresiva. O sea, que no solo se paguen los impuestos que ya como bien mencionaba el auditorio de Café Noticias, los impuestos que ya pagamos como ciudadanos, como empresas, el ISR, el IVA y el IEPS, sino ir más allá y crear un impuesto a la riqueza heredada, que eso ayudaría mucho a disminuir la desigualdad. Y eso no lo ha hecho en México, no lo han hecho hasta ahorita. A nivel mundial sí hay países que lo han hecho y por ejemplo, mencionaba antes de que se cortara la transmisión, en el mundo los propios millonarios, hay un grupo que se llama Millonarios Patrióticos en el Mundo y que está encabezado por varios multimillonarios que están reconociendo esta desigualdad y que incluso ellos dicen, sí, está bien, cóbrenos más impuestos para disminuir esta desigualdad. Entonces ya hay voces, incluso de millonarios, que dicen que sí se debe de cobrar estos impuestos, excepto en México. En México, cuando los millonarios, un grupo de millonarios a nivel mundial se organizó y dijo, sí, vamos nosotros a impulsar también estos impuestos, que se cobren un poquito más de impuestos a nosotros. En México hasta ahorita no ha habido millonarios que se unan a este grupo. Tal vez no creo que lo haya, pero desde el gobierno se pueden implementar estas nuevas reformas desde el gobierno y también el Congreso, que es el que aprueba pues todas las reformas que envía el presidente, pues para tener una mejor recaudación y que sea más equitativo todo esto de los impuestos, porque volvemos a recordar que a través de los impuestos pues disminuye la desigualdad, porque mucha parte de ellos se utilizan para programas sociales, construir carreteras, mejorar escuelas, en fin. Por eso es importante pues que se logre, como mencionan las organizaciones, pues esta nueva reforma fiscal que no se ha hecho en México y que están exigiendo al nuevo gobierno, sea quien gane la elección presidencial, pues entrarle de lleno a este tema para recaudar más, pues más impuestos, porque México es uno de los países, hasta ahorita es el país que menos recauda de la OCDE, y a nivel mundial pues sí sigue siendo de los países que menos recauda dinero en impuestos. Se avanzó en este sexenio, porque sí se avanzó, pero pues seguimos estando en la último lugar de la OCDE. Pues datos muy reveladores que nos dejas en esta nota, Guadalupe Fuentes. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotras en Café y Noticias. Y sí, la gente está muy interesada por leer lo que les presentas el día de hoy aquí en Sin Embargo. Y muchas gracias por esta investigación y ojalá que lleguen estas preguntas que están realizando para ver qué es lo que piensan las candidatas y el candidato presidencial sobre una reforma fiscal. Gracias, Lupita. Claro que sí, pues estaremos también atentos al debate el 17 de abril a ver si el INE incluye esta pregunta que están haciendo las organizaciones sobre el impuesto a la riqueza. Y un saludo también a ti, Perla, y al auditorio de Café Noticias. Muchas gracias. Y solo un dato, es el 7 de abril, recuerde, el 7 de abril, el debate presidencial que vamos a ver. Aquí lo vamos a estar transmitiendo también en Sin Embargo al aire.